Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. A todos nos gusta la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos, prosperados y en victoria? Todos. Esa es una promesa. Pero primero dice: honra a Jehová. Si tú honras, la promesa vendrá. Si no honras, la promesa no vendrá. Así de sencillo. Oremos al Señor, que Dios nos dé entendimiento. Y yo creo que la iglesia debemos dar un paso de fe, un paso de obediencia en los principios que Dios ha establecido para su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta tarde. Te glorificamos, te honramos, declaramos que tú eres el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestros tiempos, el Señor de nuestros recursos, el Señor de nuestras habilidades y talentos, el Señor de nuestra casa, de nuestra familia, de los dones y ministerios que tú nos das. Tu palabra dice: mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella hay. Y te damos gloria a tu nombre. Danos tu palabra, ilumina nuestras mentes y crea en nosotros un espíritu recto para obedecer tu santa palabra. El pueblo de Dios dice: amén, amén. Tomen asiento, estimados hermanos. El poder de la primicia. El poder de la primicia. En Éxodo capítulo 23, 19, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En Deuteronomio 18:4 dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Deuteronomio 26:2: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías 10:35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. El Dios de Israel es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y Dios no cambia en sus principios. Dios no cambia en sus valores. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento uno podía encontrar el perdón de sus pecados a través de sacrificio, pero ya en el Nuevo Testamento el único sacrificio es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más ritos, pero los principios de amar a Dios sobre todas las cosas siguen vigentes. Aún la ley de Moisés se redujo en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, el Dios que tenemos, hermanos, es un Dios de principios. A veces nos gozamos y nos alegramos por las promesas. Dios ha prometido a darnos vida y vida en abundancia.
es una promesa. Dios le prometió a Israel la tierra que fluye leche y miel, pero no entraron todos, entraron los obedientes, entraron los que creyeron. Los que no creyeron, los que murmuraron, los que se opusieron, todos murieron en el desierto. Y en la vida cristiana, hermanos, Dios nos ha prometido mucho. Y nos gustan las promesas, nos gusta ser bendecidos, nos gusta la prosperidad. Pero para ser próspero tenemos que vivir en los principios de la palabra de Dios. No hay bendición sin principios. No hay crecimiento sin principios. No hay desarrollo sin principios. Podemos ser cristianos en la tierra prometida o podemos ser cristianos del desierto. ¿Quién lo elige? Cada uno de nosotros. Tú eliges ser un cristiano del desierto porque ya saliste del mundo. Pero los judíos se quedaron en el desierto 40 años por desobedientes, porque no le creyeron a Dios, porque murmuraron, porque se opusieron. Y los cristianos que deberían haber llegado a la buena tierra, que eran los judíos, no llegaron a pesar de recibir la promesa. Ni siquiera Moisés entró a la buena tierra. Su discípulo entró, Josué, Caleb, y los niños que crecieron en esos 40 años en el desierto, ellos ingresaron y disfrutaron de lo mejor de la tierra, de las mejores bendiciones de Dios. Y hasta ahora. Pero es importante entender que la primicia tiene un poder especial. Cuando Dios es primero en nuestra vida, no mi esposo, no mi esposa, no mis hijos, no mi trabajo, no mi estudio, no mi profesión, no mi empresa, Dios debe ser primero. Y cuando Dios es primero, le das lo mejor a Dios. Cuando tú no amas a alguien, no le das lo mejor de ti. No te esfuerzas, no te sacrificas porque no amas. Pero cuando uno ama, se da completamente. ¿Cuántos dicen amén? Lo demuestra con hechos. No con palabras, con hechos. Israel aprendió. Por eso es una nación bendecida. Por eso Israel, la nación de Israel es el reloj de Dios hoy en día. Los países que se han rebelado, los países que se han opuesto, han sufrido consecuencias. Escuché una noticia de las misiones y todo nos sorprendió lo que pasó en Turquía, en Siria. Miles de edificios se desplomaron. Ya va más de 20,000 o 30,000 muertos, imagínense. Pero 2 semanas antes, en Turquía mataron 24 cristianos públicamente. Por eso, a veces leemos solamente una parte de las noticias y no completamente las noticias. Y hay que orar por los sirios. Hay que orar por Turquía, porque hay misioneros. Una misionera que estuvo aquí, de Trujillo,
está trabajando en Turquía. Hay que orar para que se les revele la salvación a través de Jesucristo. Miren, El Salvador, con el presidente cristiano que tienen, envió ayuda a Turquía. Cuando hay necesidad, no vemos religión. Hay que ayudar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Y la primicia, hermanos, que Dios ha establecido, la primicia significa que Dios es primero para mí. Y cuando tengo que darle algo, le doy lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis habilidades, lo mejor de mis talentos, de mis recursos. Porque Dios dice, honra a Jehová con tus bienes. No dice con tu espiritualidad. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Quiero hablar de 6 cosas importantes que tienen que ver con este tema. En primer lugar, la primicia es señal que entraste a la tierra prometida. Mire lo que dice Deuteronomio 26:3. Te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, miren, el judío declaraba, declaro hoy ante Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Cuando el judío venía a presentar su primicia ante el sacerdote, decía, declaro que he entrado a la tierra prometida que Jehová juró a nuestros padres, que Jehová les prometió a nuestros padres. De tal manera, el que honra a Dios con su primicia es porque ya está en la tierra prometida. Ya veía el favor de Dios, ya tenía las primeras cosechas, ya veía las primeras crianzas. Dedicar la primicia a Dios indicaba que se había entrado a la tierra de la promesa y que se había tenido la primera cosecha de sus siembras. Esto tiene que ver con el principio. Cuando nosotros practicamos principios, ese principio que usted practica atrae la promesa de Dios, atrae el favor de Dios, atrae el respaldo de Dios, atrae la bendición de Dios. Ya no eres un hombre esclavo. Cuando estábamos en el pecado, éramos hombres que estábamos en Egipto, atados por vicios y pecados. Pero vino Jesucristo y nos liberó a una nueva vida. Pero Dios no solamente quiere darnos una vida nueva. Jesús dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Qué significa la abundancia? Significa el favor de Dios en mi casa. Significa que no me hace falta nada. Significa que no escasea. Significa que no estamos con problemas. Significa la bendición y el favor de Dios. Cuando uno es cristiano del desierto, nos falta todo. Porque en el desierto no hay tiendas. En el desierto no hay recursos. En el desierto se vive solo de la misericordia de Dios. Y Dios le enviaba el pan para cada día. Dios le enviaba codornices para ese día. Pero no le daba la abundancia. ¿Por qué? Porque estaba en el desierto por sus pecados,
por su desobediencia. La primicia sería un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso los judíos declaraban en un acto profético que estaban en la tierra que habían conquistado, en la tierra prometida, y declaraba el favor de Dios. Entonces la primicia es señal que tú ya no estás en el desierto. ¿Cuántos son cristianos del desierto? ¿Cuántos cristianos viven en el favor de Dios? ¿Cuántos de ustedes están disfrutando de la bendición de Dios? ¿Cuántos de ustedes están disfrutando de la prosperidad de Dios? Y con eso no estoy hablando solamente del aspecto económico, estoy hablando de la vida espiritual, estoy hablando de la paz que Dios nos da, estoy hablando que nuestro hogar está bien establecido, estoy hablando que Dios nos respalda con frutos espirituales en el ministerio. No somos estériles, no estamos mendigando, no estamos quejándonos, porque ya estamos bajo la gracia y bajo la bendición de Dios. Entonces la primicia es señal que ya entramos en la tierra prometida. Segundo, la primicia demuestra tu honra a Dios. Nehemías capítulo 10, versículo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Miren, las primicias del fruto de todo árbol. Nehemías era un judío que vivía en Susa. Era como una especie de primer ministro de Estado al lado del rey Artajerjes, y él estaba muy cómodo. Era un hombre que Dios lo había prosperado. No estaba con los judíos. Sus padres fueron, diríamos, capturados y se lo llevaron a Babilonia. Y ahí él creció. Siempre el judío, hermanos, no abandona su cultura y no abandona su Dios. Y donde quiera que va el judío, siempre tiene presente a Jehová, Dios de los ejércitos. Y sus padres lo criaron en el temor de Dios y creció. Seguramente en las escuelas, en las universidades de Babilonia, y llegó a ser un personaje importante, intachable, y llegó a ser copero del rey, que significaba consejero del rey, que era un puesto muy alto porque estaba todos los días con el rey, y seguramente un puesto muy remunerado. Y Nehemías escucha que en Jerusalén están en gran afrenta, que su pueblo está destruido, todos los muros destruidos, las puertas, había como 12 puertas en los muros quemadas, y un gran desaliento, desánimo en Jerusalén. Y él ora 4 meses. Y Dios pone en su corazón ir a restaurar los muros. Y no solamente restaurar los muros, restaurar el culto, restaurar el principio de la palabra. Y se va Nehemías por dirección y por respaldo de Dios. Y Dios lo respalda porque tenía corazón obediente. Y aún el rey le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Él dice: la casa de mis padres están así, deshechos, desanimados, frustrados, los muros caídos, las puertas quemadas en fuego.
los cementerios abiertos. ¿Y qué quieres hacer?, le dijo el rey, un rey pagano. Quiero ir. Dios ha puesto en mi corazón ir. ¿Qué necesita? Necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y el rey se le concedió. Llega a Jerusalén y habla con los ancianos. Y les dijo: Dios ha sido bueno conmigo. Yo pude haberme quedado en Jerusalén o en Susa, en Babilonia. Tengo mi casa, tengo mi hacienda. Pero Dios me ha enviado aquí, donde hay desánimo, donde hay desaliento, donde nadie quiere trabajar. Y Dios me ha respaldado porque el rey va a financiar el proyecto. Pero antes de eso, él dijo, porque se quedó varios años, vamos a restaurar el principio de las primicias. Entonces dice, cada año vamos a traer las primicias a la casa de Jehová y las primicias del fruto de todo árbol. Y los desanimados comenzaron a animarse. Dijeron, aquí hay un hombre que tiene fe. Acá hay un hombre que le cree a Dios. Acá hay un hombre decidido. Hay un hombre que tiene fe en Dios. Y se animaron el pueblo y se levantaron. Y miren, en forma milagrosa, menos de 2 meses, 52 días, se reconstruyeron todo el muro de Jerusalén. Todas las puertas fueron reconstruidas. Ese pueblo desanimado se convirtió en un pueblo animado. Es un pueblo frustrado, se convirtió en un pueblo optimista. Es un pueblo que ya no trabajaba, empezaron a trabajar como hormiguitas, hermanos. Y en 52 días restauraron todo, porque había un hombre que obedecía la palabra de Dios y decidió honrar a Dios con las primicias. Y el pueblo obedeció. La obediencia atraerá siempre el favor de Dios. No importa cuán desanimado estén, no importa cuán deshecho esté la situación, para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice Nehemías 13:31, también organicé la ofrenda de la leña en la fecha establecida y la entrega de las primicias. Y mire lo que dice esta palabra: acuérdate de mí, Dios mío, favoréceme, favoréceme. Es bueno que Dios se acuerde. Cuando Dios se acuerda, entonces Dios bendice, Dios prospera, Dios sana, Dios libera, Dios trae cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, la primicia multiplica tu bendición. Primera de Samuel 1:11. Entonces hizo este voto, eso lo dijo Ana: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se cortará el cabello. Esta oración hizo Ana. Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. Y un día se fue al templo y dijo: Señor,
si tú me das un hijo varón, yo lo entregaré para ti. Yo consagraré mi hijo para tu obra. Porque la primicia es para ti, en otras palabras. Porque el primogénito era de Jehová. Es difícil tomar esta decisión. Ninguno ha entregado su hijo acá. ¿Quién va a entregar su hijo? Es difícil, porque uno ama a sus hijos. Pero ella decidió, porque ella dijo, si yo le doy el primero, entonces Dios me va a bendecir más. Ella entregando su hijo para Dios, no estaba perdiendo, estaba ganando, porque ella sabía si honraba a Dios dándole su primer hijo, Dios le iba a bendecir con más hijos. Y mire de lo que dice la palabra, 1 Samuel 2:21. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Cuando le damos a Dios, Dios nos da mucho más. Cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, se retiene nuestra bendición. Siempre Dios debe ser el primero en nuestra vida. No solo en lo espiritual, sino también en lo material. Es la administración de nuestros bienes. Es la administración de nuestros recursos. Es la administración de nuestras habilidades. Dios debe ser el primero. Y miren, ella pidió un hijo. Y fue fiel y se lo entregó a Dios. Después que lo destetó, se lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí. Y él se fue a su casa. Porque fue fiel al compromiso, fiel al pacto. Y cualquiera diría nuevamente sin hijos, pero no, Dios le bendijo con más hijos. 3 hijos varones más y 2 hijas, imaginen, 5. Entregó 1 y ganó 5 hijos más. El Dios que tenemos es el Dios que multiplica. Cuando Pedro estaba en la barca sin haber pescado nada, desanimado, Jesús le dije, préstame tu barca, voy a predicar, voy a enseñar. Y luego de haber predicado y enseñado, le dice, Pedro, boga mar adentro, métete adentro, métete a aguas profundas. Señor, toda la noche y no hemos pescado nada. Y en este día, en esta calor del oriente que pasa a los 40 grados, imposible. Pero voy a obedecerte, voy a creerte. Y se metió adentro, tiró la red y Dios llamó a los pescados. De los 4 vientos, los pescados comenzaron a venir. Y la red se llenó de pescados. No importa en qué estación estemos, no importa en qué situación estemos, lo importante es creer a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús.
Dios no te defrauda. El hombre te defrauda. El amigo te defrauda. Pero si tú crees, verás la gloria de Dios. Por eso Ana multiplicó su bendición. Cuarto, la bendición de Dios reposará sobre nuestra generación. Ezequiel 44:30. También recibirán, dice la palabra de Dios, lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan y lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. La bendición de Dios reposará en nuestros hogares. ¿Para quiénes? Para los que dan primicia. A veces usamos el texto, visítanos, Señor, ¿no? O usamos esta palabra, no es un texto, sino un eslogan, visítanos, Señor. Cuando alguien te visita, está 1 hora, 2 horas o un día y luego se va. Y no más está la presencia de la visita. Dios quiere habitar en nuestra casa. Dios quiere quedarse en nuestra casa. Dios quiere reposar en nuestra casa. Y si Dios está en nuestra casa, algo de Dios va a suceder. Algo sobrenatural tiene que suceder. Porque donde Dios está, la presencia de Dios se mueve a tu favor. Por tanto, es importante entender y comprender. Cuando los judíos traían sus primicias de todas sus ofrendas, ellos sabían que el favor de Dios estaría a su favor. Deseamos que a nuestros hijos nos los vaya bien, pero eso depende si yo honro a Dios. Eso depende si Dios es primero en mi vida. Y a veces no es lo primero. Si preguntara ¿cuántos diezman? Y sería la segunda pregunta, ¿cuántos diezman honestamente de todo lo que Dios le da? No van a ser muchos. ¿Por qué? Porque todavía Dios no es primero en esa vida. Tienes que hacer de Dios el primero. Y no solamente el primero, y cuando le das algo, tiene que ser lo mejor. Entonces tus hijos gozarán de la gracia de Dios. Algunos que están perdidos volverán al Señor. En tu casa habrá abundancia de pan. En tu casa reposará, habitará la presencia de Dios. Y eso es bueno. ¿Cuántos quieren que Dios habite en su casa? Toque a sus hijos, toque sus generaciones. Sus generaciones estén aseguradas. Depende de nosotros, los mayores. Quinto, la primicia demuestra que eres consagrados. Dice en Jeremías capítulo 2, versículo 3, santo era Israel para el Señor. ¿Por qué Dios separó a Israel como pueblo suyo? Entre todas las naciones de la tierra, Dios eligió a Israel. Lo separó y lo consagró para Él. Y dice,
Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Dios no solamente pensó en Israel, pensó en nosotros también. Pero Israel fue la primicia, los primeros en conocer la gracia y la misericordia de Dios fueron los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Estábamos fuera de la gracia de Dios. Pero a Israel lo separó y dijo: tú eres la primicia. En otras palabras, van a venir otros. Y Dios se levantó un pueblo en el Nuevo Testamento que es la iglesia. Y la iglesia es la primicia de Dios. Entonces, Dios ha decidido consagrarnos. Le pertenecemos a Él. Somos pertenencias de Dios. Así como Israel fue primicia del Señor, también lo somos nosotros. Dios te ha consagrado a ti también. Ya no pertenecemos a la esclavitud del pecado. Ya no somos un desventurado en el desierto. Ahora somos la familia de Dios y somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces la primicia demuestra que tú eres una persona consagrada para Dios. Pero si no le honras, entonces significa que Dios no es lo primero para ti, que Dios no es lo mejor para ti. Tu trabajo es lo mejor para ti. Quizás tu familia sea lo mejor para ti. Pero si le honras, entonces le honras con tus ofrendas, le honras con tus diezmos, le honras con las primicias, con lo mejor de ti. Y cuando le honras de esa manera, demuestras que eres un hombre, una mujer consagrada. Porque todo es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Nuestros bienes son de Dios. Nuestra existencia es de Dios. Y Dios, a través de Cristo, nos separó como pueblo suyo y como oveja de su prado. Y por último, eres primicia de Dios para resucitar. Es otra bendición. 1 Corintios capítulo 15, 19 y 20. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, miren, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Cristo es la primicia del nuevo pacto. Es el primero que resucitó del nuevo pacto. Y si Cristo ha resucitado, entonces nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Cuántos han fallecido últimamente? Una de nuestras hermanas más antiguas de la iglesia, Isabel de Guzmán. Quizá muchos ni la conocen porque ella tuvo delicada de salud muchos años. Pero ahí en su casa, o en cementerio, testificamos de su servicio. Mientras tuvo fuerza, llegó a la iglesia. Mientras tuvo fuerza, no faltó su adoración.
Y como su esposo me dijo, para ella Dios era primero, más que nosotros, más que sus hijos, más que a mí. Para ella Dios era primero. Interesante testimonio. Y esa generación, la gran mayoría, hablemos casi de más del 90%, ya partieron con el Señor. Partieron no quejándose, partieron con esperanza de la resurrección. Porque ellos dijeron, si Cristo es la primicia y yo estoy en Cristo, entonces soy parte de esa primicia también. Para mí también es la resurrección. ¿Cuántos esperan ese día? Entonces Cristo fue el primero en resucitar, luego que fue consumada nuestra salvación en la cruz del Calvario. De allí en adelante, todos los muertos, aunque el término que usa la epístola paulina es durmieron, pero todos los que mueren en Cristo resucitarán a la final trompeta. Las primicias de la cosecha no tan solo se consagraban a Dios, sino también eran símbolos de futuras cosechas. ¿Qué significa eso? Cuando el judío sembraba o veía su crianza, estos nacieron primero, los separamos, lo alimentaban bien a sus ovejas, a sus corderos, porque nacieron primero. Y estos primogénitos son para Jehová, no es para comerlo, no es para darle al vecino, no es para comercializarlo. Y decían, esto es para Jehová. ¿Por qué lo hacían? Porque aseguraban la bendición en todo ese año. De tal manera que cuando veían los primeros frutos, hacían lo mismo. Por tanto, las primicias eran un símbolo de fe que aseguraban las bendiciones futuras. Miren, qué interesante, las bendiciones futuras. Porque honraba a Dios con sus primeros frutos. Porque honraba a Dios con sus primeras crías. Porque honraba a Dios con sus primeros bienes. Entonces aseguraban el favor de Dios en todo lo que iban a emprender. Es mejor que el seguro RIMAC. Es mejor que cualquier seguro de la tierra. Dios honra a aquellos que le honran. Dios bendice a los obedientes a su palabra. Cielos abiertos no es para cualquiera, es para los obedientes, para los que creen, para los que deciden vivir bajo los principios que se han establecido en la palabra de Dios. Y esa es una decisión mía, una decisión tuya. Cuando decidí servir en el ministerio, yo tenía mi trabajo y tenía 3, 4 personas trabajando para mí. Porque siempre le fui fiel a Dios. Siempre. Y yo recuerdo una oportunidad, no era mi esposa todavía, su pastora no era mi esposa, era la presidenta de jóvenes. Hicieron un llamado, levantaron ofrenda, iba a haber una actividad. Y yo di una ofrenda anónima a un sobre, porque trabajaba a veces de contrata también en la empresa. Di una buena ofrenda.
Ese tiempo no había ningún profesional en la iglesia. Había venido un ingeniero de Trujillo, Razón creo que se llamaba su apellido. Levantaron las ofrendas y ellos vieron un sobre con una buena ofrenda. Y yo era el vicepresidente, estaba cerca, ¿no?, de la bendición y veía todo. Y ahí contaron, oye, ha entrado una buena ofrenda, seguro es del ingeniero Razón. A mí que me picaba la lengua para decir, es mi ofrenda. Yo soy generoso. Me callé. Muchas veces aprendí, el que siembra cosecha, el que honra es honrado. Por eso a los 27 años tomé la decisión de servir a Dios y renunciar a mi trabajo, porque la iglesia demandaba tiempo. Y yo creo en el favor de Dios. Creo en la bendición de Dios a través del principio de la honra, a través de la obediencia a su palabra. No soy perfecto, pero me esfuerzo. Y Dios me ha permitido estar en todos los niveles ejecutivos de nuestra organización. Y viajar, predicando, enseñando en todo el Perú. ¿Qué iba a pensar esas cosas cuando era adolescente? Yo nunca tuve esos sueños, pero Dios tenía esos sueños para mí. Y la iglesia Betel es una iglesia referente a nivel nacional. Es una iglesia de testimonio. Es una iglesia que ha bendecido a nivel nacional. Esa es una gracia de parte de Dios. He querido enseñarles todo este mes de enero y hoy sobre este principio que comencé a estudiar, escudriñar desde el año pasado y meditar seriamente. Y he repasado nuestra historia, mi vida misma y la vida de muchos. Y dije, voy a enseñar, voy a predicar. En Barranca también lo hice. Y de repente una hermana le dice a mi esposa, pastora, he traído mi primicia. Y le trajo un sobre de todo su sueldo, porque creyó en esa palabra. Al siguiente domingo otra hermana le trajo un sobre. Dios es un Dios que no nos quiere en Egipto en la esclavitud. Dios no nos quiere en el desierto. ¿Puedo ser cristiano del desierto, pastor? Sí, pero con limitaciones. En el desierto se vive cuando no obedecemos, cuando no le somos fieles, cuando no le honramos. Entonces, no es que Dios nos quiera en el desierto, esa es decisión nuestra. Dios quería que los judíos lleguen a la buena tierra, conozcan el favor de Dios, conozcan lo que es la bendición de Dios. El apóstol Pablo le dijo a uno de sus discípulos, Gallo, yo deseo, y creo que hablaba por el Espíritu de Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y cuando habla de cosas, está hablando de cosas materiales. Y sigue diciendo, así como prospera tu alma y tenga salud. Para Dios
El mes de enero he considerado como su pastor. El mes de enero, a partir del próximo año, será el año de nuestra primicia. No sé qué pasará luego, pero yo creo que si le honramos a Dios, Él nos honrará a nosotros. Porque los principios no cambian, los métodos cambian, la estrategia cambia. Le animo a honrar a Dios y Él le honrará a usted y su familia. Asegure su bendición para este año. Asegure la protección de Dios con su primicia. Quiero animarte a tomar una decisión, a que Dios sea el primero en tu vida. Cuando te despiertes, por lo menos levantar tu mano al cielo, las primeras palabras sean para el Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. El primer día de la semana, que es domingo, puedas venir al templo a orar. Las primeras horas deben ser para Dios, no tu trabajo, no tu familia. Recuerda que Dios es el Señor y Él honra a aquellos que le honran.